Bienvenidos al curso de cimentaciones. El propósito de este video es brindar una introducción a los temas que aquí abordaremos a fin de que posteriormente sean profundizados en la bibliografía de referencia. En esta clase 3 vamos a presentar los siguientes temas: zapata individual a carga vertical, lateral y momento. Cimentaciones de bloques rígidos, método de Sulzberger. Zapata individual a carga vertical, lateral y momento. Hay estructuras que transmiten a sus cimientos momentos y cargas laterales, además de la carga vertical. Ejemplos de este tipo de estructuras pueden ser carteles, antenas, radares, torres de alumbrado, postes para líneas de transmisión de energía eléctrica, aerogeneradores. Tenemos allí una ilustración que nos representa un cartel elevado de una superficie importante y a una considerable altura con respecto al nivel de suelo. Esa estructura aislada y esbelta es un caso típico en el cual la acción de fuerza lateral y momento transmitido al cimiento va a ser predominante con respecto a la acción de carga vertical. Para este tipo de estructuras esbeltas, aisladas y con importantes acciones horizontales y momentos, puede adoptarse diferentes sistemas de cimentaciones en función de las características del suelo local. Para eso se efectuará un análisis de cuál es el sistema de cimentación más conveniente. En caso de que se adopte la zapata individual como sistema, estas serán las verificaciones básicas que deberemos tener en cuenta a fin de garantizar la estabilidad. Estas verificaciones comprenden el vuelco, deslizamiento y la presión máxima en el contacto. Tenemos allí el esquema típico que podría resultar para una cimentación de zapata en una estructura de este tipo. Vemos allí la columna vinculándose a la zapata y allí transmite las acciones horizontales Q, la acción vertical P y el momento M. Esas serán las acciones que se transmitirán a nuestro cimiento, en este caso una zapata, y la zapata tendrá una configuración geométrica, como vemos en esa figura, con las dimensiones E, C y D, que marcará la profundidad de apoyo, será compatible con el suelo adoptado como apto para su apoyo, y el peso de la misma W. Con todos estos elementos nosotros vamos a plantear las tres verificaciones básicas de estabilidad que hemos señalado. ¿Cómo se plantean la verificación al vuelco? Bueno, eso es a través de un factor de seguridad al vuelco. Ese factor de seguridad será la relación entre el momento estabilizante y el momento de vuelco. El momento estabilizante será aquel que determinen todas las fuerzas que estabilizan la estructura con respecto al eje de consideración, que es el ER, indicado allí con un circulito color verde. En estas acciones estabilizantes tendremos el peso propio de la cimentación, seguramente como el principal componente, también las fuerzas de los rellenos F1 y F2, rellenos sobre los cimientos, y el peso propio de la estructura. Esto, claro está, haciendo referencia al esquema que nosotros hemos propuesto allí y no es limitante. Con respecto al momento de vuelco, tendremos la acción M actuando sobre la parte superior de la cimentación y el momento que genere la fuerza horizontal con respecto también al punto de rotación. Esto con respecto al vuelco. El deslizamiento comprende una verificación también a través de un factor de seguridad que será la relación entre fuerzas estabilizantes y fuerzas deslizantes dentro del cimiento. Aquí participarán las fuerzas horizontales. Claro está que estamos haciendo referencia a acciones en una sola dirección, tanto para el momento como para la fuerza horizontal. Esto también debe extenderse a las dos dimensiones en el caso que corresponda.
Con respecto a la presión, vamos a determinar la presión de trabajo admisible que tendremos establecido a través de nuestro estudio geotécnico y ella será comparada con la presión máxima inducida. Esa presión máxima inducida se calcula en función de la configuración de presiones que nosotros tengamos como distribución bajo nuestra zapata. En la figura primera tenemos una distribución en donde toda la superficie de la zapata se encuentra comprimida o a lo sumo con una presión nula, como sería la situación extrema que vemos en el segundo diagrama de esa misma figura. En este caso, la formulación que adoptaremos para calcular la presión inducida será la típicamente empleada como de flexión compuesta. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ya empecemos a tener zonas de tracción? Es decir, ya no estemos dentro de valores todos positivos o a lo sumo nulos, sino que tengamos también valores de tracción bajo nuestra zapata. Cuando esto ocurra, esa formulación de flexión compuesta ya perderá validez. ¿Por qué? Porque la formulación comprende secciones que toman tracción y nuestra zapata no tomará tracción producto de la pérdida de contacto entre el suelo y el cimiento al levantarse, ¿no es cierto?, al tener la generación de zonas de tracción. Entonces, lo que se hace para poder efectuar el cálculo es utilizar las formulaciones propias para elementos que tienen compresión y no tracción. Esa formulación permite deducir expresiones a través de las cuales vamos a calcular ahora nuestro sigma máximo. Es importante considerar que la estructura puede tener solicitaciones en las dos direcciones. Para esto presentamos este esquema en planta de la zapata con geometría L y B e indicamos diferentes zonas, 1, 2 y 3. En función de donde tengamos la resultante ubicada, será el tipo de formulación que utilizaremos para calcular la presión máxima inducida. Entonces, cuando estemos dentro de la zona 1, por ejemplo, estamos dentro del denominado núcleo central de inercia, por lo tanto será válida la formulación de flexión compuesta, considerando la flexión en las dos direcciones, y de esa manera calcularemos la presión máxima inducida. Cuando la resultante se ubique en zona 2 o 3, bueno, tenemos expresiones y ábacos desarrollados específicamente para cada uno de esos casos y nos permiten así establecer el cálculo de la presión máxima inducida. Otra opción de cimentación para las estructuras que hemos mencionado es la de bloques rígidos. Vamos a adoptar en esta presentación un método de verificación que es el método de Sulzberger. Un bloque rígido, ¿cómo trabaja? Bueno, en este tipo de cimiento el bloque equilibra el momento de vuelco que transmite la estructura mediante dos componentes, una reacción lateral del suelo debido al empuje del bloque y una reacción vertical del suelo del fondo sobre el que apoya el bloque. Es decir, tenemos en este caso reacción lateral y reacción vertical. El método limita la posibilidad de inclinación a un valor determinado en donde se verifican las hipótesis adoptadas para el comportamiento de suelo. Ese valor lo limita a través de la tangente angular. Las componentes que intervienen en la verificación son el momento de empotramiento y el momento de fondo. Estos serán los dos elementos clave en la verificación del factor de seguridad de nuestro bloque rígido. Tenemos allí entonces la expresión que nos indica el cálculo del factor de seguridad, dada por, en el numerador, el momento de empotramiento, que será generado por la carga de reacción lateral, y se suma con el momento de fondo, que será el generado por la reacción en el apoyo de la base. Esto dividido el momento de vuelco, que estará dado por ese m sub b asterisco, ya que incluye el mb más
la fuerza Q por el brazo de palanca hasta el eje de rotación. Ese eje de rotación puede ser variable y eso ya lo vamos a analizar en el desarrollo de los temas que siguen. Esta imagen nos presenta un esquema conceptual del comportamiento del bloque rígido. Podemos observar cómo en el momento inicial el eje de rotación se encuentra ubicado en el plano de su base. Tenemos indicado también allí las acciones como QP y M sub P, ubicada en el extremo superior del cimiento, y la forma en la que el terreno reacciona lateralmente lo indican los diagramas que se ubican a la derecha de nuestro bloque. Con respecto al cálculo del momento de empotramiento, el cual es generado por la reacción lateral del suelo, hay un planteo, hay una matemática que nos permite llegar a esas expresiones que tenemos allí. Lo importante es establecer el límite entre una y la otra. Ahí tenemos dos expresiones para poder calcular ese momento. Una tendrá lugar cuando el eje de rotación se encuentre comprendido en el plano de la base, mientras que cuando la fricción del fondo se venza, el eje de rotación se eleva a su posición y ahora la formulación modifica a la expresión que tenemos ubicada a la derecha. Es decir, en función de la rotación que el bloque tenga, será una u otra la expresión que utilizaremos para el cálculo del momento de empotramiento. Una situación similar tendremos con el cálculo del momento de fondo. Para el cálculo del momento de fondo existen dos posibilidades, o bien que la totalidad de la base se encuentre comprimido, o bien que tengamos también zonas de tracción, es decir, que las zonas comprimidas sean menores que el ancho L del bloque. Para cada una de estas circunstancias tendremos expresiones desarrolladas específicamente. Muy bien, hemos finalizado con nuestra introducción a los temas planteados. Nos encontraremos muy pronto en una próxima clase. Muchas gracias.